Hola Martín y Fabiana, hola a todos los oyentes de Tucumán, un gran abrazo. Buen Un gran día. abrazo para usted también. ¿Cómo le va, Adrián? Muchas gracias por tomarse unos minutos para hablar con nosotros. La primera pregunta es saber cuántas horas nos separan con Israel acá en Argentina. Está- Estamos a 6 horas, 6 yo horas. estoy 6 horas más tarde que ustedes. Bien, 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 bien. O sea, ustedes ya están entrando a la siesta, vendría a ser, ¿no? Siesta tarde. Sí, digamos que aquí la siesta se usa únicamente en el día sábado, en el Ajá, descanso sabático, no la tenemos tan quizá instalada como en Tucumán o en el claro. norte de la Argentina, pero sí, digamos que ese es nuestro horario en este momento. Bien, bien, bien. Bueno, Adrián, entremos un poco ya a debatir con profundidad lo que es el tema que nos compete en esta nota, ¿no? Que tiene que ver. La mayoría se queda con los cruces recientes, los ataques recíprocos, ¿no? Entre Irán e Israel, pero tiene una historia de larga data este conflicto, ¿no? Y a mí me gustaría también recordar un poco que no siempre estuvieron en guerra o hubo tensiones con Irán. En algún momento hubo otro tipo de relaciones, ¿no? Antes justamente de que se instaure el régimen actual, ¿no? Que gobierna Irán. Es cierto, Martín, lo que señalas es muy interesante porque, claro, hasta 1979 había un régimen que estaba liderado por el Shah de Irán, Sí. de la familia real de los Pachevi, que por supuesto que tenía, no hay que idealizarlo, tenía rasgos dictatoriales Mm, incluso muy sangrientos, pero era pro-occidental, claro. había ciertas libertades culturales y demás, y la relación con Israel era muy buena, de hecho, en la guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, en la Sí. que Egipto, Siria atacaron Israel por sorpresa en 1973, en aquella oportunidad hubo un puente aéreo, desde los Estados Unidos se envió armamento a Israel y todo eso se hizo desde Irán. Ujú, claro. O sea, fueron aliados en algún momento, podría decirse. Sí, sí, Claro. claro que sí, y ese recuerdo habita todavía en la sociedad persa. Claro. Recordémosle a los oyentes nuestros que Irán no es árabe, es persa. Sí. En este sentido, si queremos irnos más lejos en la historia, es una civilización que data de tiempos bíblicos, al igual que la civilización judía. Claro. Entonces, tanto los ayatolas, que son cultores de un islam radical, como cualquier persa puede trazar o establecer su narrativa hasta los tiempos bíblicos. Claro, claro. Además, me parece importante que usted hizo la aclaración de que son persas y no árabes. Y además, me corrige usted si me equivoco, a diferencia de lo que es la mayoría del mundo, del resto del mundo árabe, que son sunitas, en Irán son chiitas. O al revés. Usted me corrige. No, es tal cual lo que has Bien. dicho. De hecho, la impronta revolucionaria del Ayatollah Khomeini Claro. fue imponer esa variante radical revolucionaria del chiismo, Mm, y es por eso que, digamos, su alianza natural fue con Hezbollah en Líbano. Tenía también con la minoría alawita de claro. Assad una alianza en Siria, y con Hamas, que si bien son sunitas, digamos que tuvieron una alianza en términos pragmáticos. Pero la distinción que tú trazas es una distinción Claro. muy importante en el mundo del Islam, y si le queremos agregar complejidad a esta situación, entre los adversarios regionales, porque aquí obviamente lo que ahora está en la televisión o en la Sí, radio o en las pantallas de los celulares es el enfrentamiento con Israel, por pero supuesto. Irán es un rival de Turquía, de Arabia Saudita, y hay ahí también, digamos, estos clivajes, estas diferencias entre corrientes del Islam y, bueno, en el caso de los turcos también entre Claro. persas y turcos. Claro, se entiende. Vamos entonces, usted marcó un punto de inflexión, ¿no? Que fue justamente la revolución iraní del 79. A partir de allí, ¿cómo llegamos a la situación actual, ¿no? Con los bombardeos del viernes y la respuesta obviamente también ya desde a partir de esa medianoche por parte de Irán. Sí, bueno, eh, por, por poner, digamos, el programa nuclear, que es el problema, digamos, existencial que enfrenta Israel en estos días, así como el programa de misiles balísticos de Irán,
todo esto comenzó, ni bien empezó la revolución, a los pocos años de instalada la Claro. revolución iraní en el poder, en la década del 80 ya existía un programa nuclear y el régimen de los ayatolás nunca ocultó sus deseos de eliminar a Israel. Quizás ustedes tengan presente algún discurso de quien fuera presidente Ahmadinejad en Ujú. las Naciones Unidas, incluso diciendo que Israel es un cáncer, el sionismo, los judíos, mezclando siempre todas estas cuestiones con una ambigüedad también, una negación del holocausto, pero básicamente nunca ocultaron sus intenciones de un programa nuclear militar, aunque después, para todo lo que sean negociaciones Sí. y cuestiones diplomáticas, digan siempre que era para cuestiones civiles y que están dispuestos a negociar, pero lo cierto es Claro. que el programa es militar, lo vemos estos días también con los misiles, y bueno, entonces hoy es la culminación de un largo camino que quizás se aceleró desde, por poner en realidad desde que empezó el conflicto el 7 de octubre con el ataque de Hamas, Ujú. pero dentro de estos últimos 2 años, el punto de inflexión es la caída de Hezbollah y del régimen de Assad en Siria, Claro. porque la estrategia de los ayatolás fue utilizar anillos de protección y proxies. Los proxies son en relaciones internacionales actores que responden directa o indirectamente a Mm. los intereses, en este caso, del régimen de Irán, pero que actúan fuera del territorio. Entonces, Irán podía, digamos, como quien mueve a sus títeres, Mm. enfrentar a Israel y complicar a toda la región desde fuerzas chiitas en Irak, en Yemen, en Siria, en Líbano, y todo eso se terminó con el desmantelamiento prácticamente de Hezbollah y del régimen de Assad, tanto en Líbano como en Siria. Claro. Entonces, en ese momento aquí ya estas son cosas que se saben hoy en día, no circulaban esas informaciones hace un año, pero en ese momento ya en Israel se sabía que la última carta del régimen de los ayatolás era acelerar la producción de una bomba nuclear, porque caídos todos sus Claro. proxies, lo único que le queda para seguir sosteniéndose militarmente y con proyección regional, porque la verdad, tú mencionabas antes la diferencia entre chiitas y sunitas. Sí. Los regímenes sunitas hoy en día son moderados y, y realmente Irán durante mucho tiempo logró comenzar a proyectarse como un poder regional Ujú. de considerable influencia. Claro. O Bueno, todo sea, eso, Adrián, para que le quede claro a la audiencia, ¿no? Porque si algo que lo que se ha hablado mucho, bueno, aquellos que por lo menos han estado al tanto de lo que ha ocurrido es que el objetivo es el ataque al programa nuclear iraní. Es decir, si se logra destruir el programa nuclear, se terminan los bombardeos por parte de Israel. Obviamente que si sigue atacando Irán va a haber contestaciones, pero sin programa nuclear la situación cambia, es decir, la conversación es otra. sí, por supuesto. Acá el Mm. objetivo principal es desmantelar el programa nuclear, las capacidades nucleares y balísticas, de los Ujú. misiles balísticos. En la noche de ayer impactaron, o sea, desde en las últimas 3 o 4 noches, según como las contemos, impactaron 3 misiles balísticos. Hay unos 300 heridos en Israel y unos unos 11 muertos. Ujú. Eh, Imagínense ustedes, estos 3 misiles que impactaron son el resultado de 300 que Claro. fueron interceptados. Esta es la ley de los grandes números, Mm. entre drones, misiles balísticos. Si de 300 cayeron 3, porque bueno, las defensas no son perfectas y en definitiva los recursos se agotan, imagínense ustedes si Irán tuviera una producción de decenas de miles al año. Israel no podría funcionar como país directamente. Entonces, los misiles balísticos y la bomba nuclear son el principal objetivo de Israel y destruido eso ciertamente cambia
cambia el juego, cambia la relación de fuerzas. Claro. Lo que tú dices también es cierto, esto es, en principio, digamos, es el principal objetivo militar. Ahora, lo que vaya a suceder en el transcurso de la acción es impredecible. La caída de Assad en Siria nadie la predijo, nadie la verdad. predijo. Nadie la predijo, fue realmente una sorpresa, incluso para quienes tomaron el poder en Siria fue una sorpresa, no esperaban eso. En las últimas horas se comunicaron, quienes hoy son gobierno en Siria, por intermediarios se comunicaron con Israel para saber cuál iba a ser la respuesta israelí si ellos tomaban el poder, o sea, sorprendió al mundo entero. Entonces, lo que está pasando ahora en Irán también podría sorprender al mundo entero. Permítanme que recuerde que en la sociedad persa, y en particular en la capital, Teherán, las protestas son un rasgo cultural desde el mismo año 79, porque la revolución iraní surgió en principio de una protesta antiimperialista que tuvo muchos elementos. Y fueron estudiantes universitarios los que tomaron la embajada de Estados Unidos, pero después todos esos elementos fueron relegados y el elemento religioso del Ayatollah Khomeini se impuso. Claro. Pero ya ese mismo año 79 hubo una revuelta de mujeres. Y desde entonces las revueltas no han parado, sino que se han acelerado y cada vez son más frecuentes. Cada vez son más frecuentes. Entonces, de hecho, los ayatolás han tenido planes para mudar la capital. No están cómodos en el lugar donde ellos viven. Claro. Porque gran parte de la población no los quiere ver ni en figurita, por decirlo como lo diríamos en Argentina. Claro, claro. No, y actualmente apareció, ¿no?, uno de los herederos del último Shah, ¿no?, que también apunta a recuperar lo que era la vieja tradición, ¿no?, la monarquía anterior del 79. Adrián, te quiero consultar para que entendamos cómo está hoy la situación, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto en Tel Aviv como en Teherán, si es que continúan los ataques. Sí, esto está en curso. Nosotros, por supuesto, las noticias son, diría, con cuentagota, cada día nos vamos enterando de algo, claro. Pero la Fuerza Aérea Israelí está trabajando, mientras nosotros conversamos, está trabajando la Fuerza Aérea Israelí, claro. Está trabajando el Mossad, y nos enteraremos en los diarios de mañana de una parte solamente. Claro. Y el régimen de los ayatolás sigue promoviendo su propaganda, pero la propaganda hoy en día tiene las patas muy cortas, ¿no? Porque la gente de una manera u otra accede a internet, se entera lo que está pasando, y el dato acá clave para responder a tu pregunta es que el espacio aéreo, y sobre todo el espacio aéreo sobre Teherán, pero sí, en gran parte del territorio iraní está completamente dominado por Israel. Y aquí es necesario también comprender que los países vecinos, directa o indirectamente, cooperan con Israel, claro. Porque nadie, no vas a encontrar a nadie en el mundo, ningún país, ningún gobernante que quiera que Israel tenga, que Irán tenga armas nucleares. Claro. No hay nadie. Quizá de la boca para afuera protestan contra Israel, ha protestado Erdogan de Turquía siguiendo a Putin, pero Erdogan no quiere que Irán tenga armas nucleares, es su competidor regional. Claro, claro. Adrián, con respecto a lo que nos contaba, ¿no?, que la Fuerza Aérea israelí está dominando justamente lo que es el espacio aéreo iraní, ¿da fe de que los objetivos, todos los ataques, están vinculados con el programa nuclear o bien con instalaciones militares? Sí, en principio eso es, la principal tarea de la Fuerza Aérea Israelí. También han asesinado, eliminado a científicos relacionados con el programa nuclear, a una veintena de jefes de la Fuerza Aérea, de distintos escalafones militares de las guardias revolucionarias de Irán, a su principal hombre de inteligencia y su ayudante. Sí. Por supuesto que en esas cuestiones deben haber caído civiles, lo cual se lamenta, pero los civiles no son el objetivo. De hecho, contrariamente a lo que sucede acá lo que ha pasado en Israel son todos edificios
de Los departamentos residenciales, claro, sí, barrios residenciales. residenciales, sí, sí. Sí, sí, incluso 4 mujeres de una aldea árabe cercana a Haifa, mujeres árabes, o sea, no, aquí no ha caído con los ataques de Irán ningún oficial militar, ningún hombre de inteligencia. Em, Esto también demuestra, la verdad es que Israel está enfocado en su objetivo militar, Claro, es su, también por una cuestión, no tendría sentido, al contrario, el objetivo político es mantener la mejor relación posible con el pueblo persa, claro. no tendría muy poco sentido enemistarse, ¿verdad? Ujú. Causar daño, no sé, por supuesto que a veces pasa, ¿no? En la guerra pasa y es muy lamentable. El peor ejemplo es lo que sucede en Gaza. Sí, Termina sembrándose el odio entre dos pueblos que no deberían odiarse, claro. pero militarmente, políticamente, no tendría sentido matar a ningún civil. Claro, bueno, bregamos de este lado del mundo que prime la cordura, sobre todo por parte del régimen de Ayatolás, que se puedan sentar a hablar de ese programa nuclear, que es lo que pretendía Estados Unidos hasta que justamente no hubo respuesta por el otro lado y terminó en lo que ya sabemos que está pasando ahora. Adrián, muchísimas gracias por hablar con nosotros, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, fue un placer, cuenten conmigo de aquí en adelante. Que tenga un buen día. Hablamos con Adrián Krupnik, investigador de la Universidad de Tel Aviv.